Aunque las cartas Cardas de Bandai de 1996 fueron las primeras cartas de Pokémon que se lanzaron, bastante antes del TCG oficial que todos conocemos, han pasado un poco desapercibidas y están curiosamente infravaloradas. Pero son increíblemente únicas porque en realidad algunas de ellas son pegatinas y además se vendían en máquinas expendedoras durante un periodo bastante corto de tiempo. Por no hablar de que algunas de ellas tienen fallos o secretos oscuros característicos de la época. Por eso creo que merecen su propio vídeo. A ver, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy vamos a sumergirnos en el todavía bastante desconocido, aunque cada vez más gente está oyendo hablar sobre él, mundo de las primeras cartas de Pokémon de la historia. Los juegos originales de Game Boy, Pokémon Rojo y Verde, salieron el 27 de febrero de 1996 en Japón, día que ahora celebramos como el Día de Pokémon. Como sabéis, aunque fueron un éxito rotundo, la salida de los juegos no estuvo falta de problemas y retrasos, por no hablar del montón de bugs que hay dentro. Y el juego de cartas oficial de Pokémon, el TCG, siguió un poco por la misma línea de problemas. La salida del TCG oficial da para un vídeo completamente aparte, así que para el de hoy quedaos con que al ser una franquicia nueva y al ser sus dirigentes bastante inexperimentados todavía, aunque estaban planeando sacar cartas de Pokémon casi desde la salida de los juegos, pues la cosa se acabó retrasando hasta el 20 de octubre, casi 8 meses. Algo impensable hoy en día. Y claro, al tardar tanto, otra empresa japonesa conocida por todos nosotros y que en aquellos años ya era mucho más experimentada que Game Freak o Creatures, se les adelantó. Y es que es fundamental para entender este vídeo y el origen de estas cartas que os explique lo de Bandai. Bandai es una antiquísima compañía de juguetes japonesa fundada en 1950 por un veterano de la Segunda Guerra Mundial llamado Yamashina Naoharu. Su gran éxito llegó en 1961 con las figuras de acción de Astro Boy. Y ya más tarde, en los 90, empezaron a publicar juegos en el extranjero para Nintendo, como por ejemplo el caso de Street Fighter 2, uno de los videojuegos más importantes de todos los tiempos. También fabricaron muchos juguetes de Gundam y tuvieron un rol importantísimo en la creación de los Power Rangers. Vamos, se nota que Bandai sabía oler a distancia cosas que iban a tener éxito. Así que no sorprende que este gigante ya por aquel entonces pudiera obtener la licencia para hacer cartas de Pokémon de una empresa Creatures que era bastante más pequeña en aquella época. Por no hablar de Game Freak, que eran novatillos todavía. Aunque sí que es cierto que no fabricarían los sobres que conocemos todos hoy en día, sino que optarían por buscar una alternativa. Vendían las cartas en máquinas expendedoras. En Japón, las máquinas gachapón o gashapón son muy populares. Metes una ficha o yenes, giras la manivela y recibes una cápsula sorpresa con un juguete dentro. Están por todo Japón y pertenece a a Bandai. Absolutamente todas las monedas que van a parar dentro de las máquinas en las que veáis que ponen gashapón también pondrá Bandai. Y creo que no exagero al decir que tienen un absoluto imperio formado alrededor de este tipo de merch. Sí, me las he ingeniado para meter cartas de Pokémon y gachapón en un mismo vídeo. Pero por lo que sea, luego el casino de Ciudad Azulona y tal, baneadlo de los juegos. Una variante de estas máquinas son las de Cardas. Se pronuncian Kadodasu y es una referencia a Amedasu. Y ahora vais a flipar. Amedasu es un sistema japonés de recolección de datos meteorológicos, automatizado que recopila un montón de información sobre el tiempo, el viento, la humedad, la luz solar,
etcétera, etcétera. Bueno, pues las cardas nacieron para jugar con esa idea, es decir, Bandai se inspiró en el sistema de recolección de datos meteorológicos y ofrecen estadísticas y datos populares de personajes de anime o de la cultura pop, en forma de cartas coleccionables extraíbles de estas máquinas. Las expendedoras cardas ya existían desde muchos años antes del 96, con franquicias como Sailor Moon, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, etcétera, etcétera. Y en 1996 consiguieron que Pokémon, que todavía no tenía absolutamente nada en cartas, les dejase usar sus monstruitos y empezar a distribuir lore. Porque sí, estas también fueron una de las primeras formas de recopilar datos inútiles para la vida real, pero que molan mucho de Pokémon. En estas máquinas tenías que meter solo una moneda de 100 yenes, hoy en día no hay gachapón que baje de 300, y te salían 5 cartas con la jugosa información. Os recuerdo que en aquella época no había ni Wikipedia de Pokémon, ni guías, ni nada. Esto era de las primeritas cosas que tenías para saber un poco qué era cada Pokémon. 100 yenes por 5 cartas. Hoy en día, por ejemplo, el Charizard de esta colección está por varios cientos de dólares, obviamente Charizard, y incluso el Machamp este me ha costado bastante más que 100 yenes. Aunque hay 151 Pokémon originales, Bandai creó versiones rojas y verdes de cada uno, llevando esto a 302 cartas. Además, añadieron 4 cartas de checklist o de lista de cartas disponibles en la colección y 3 mapas de ciudades, dando un total de 309 cartas en el set de 1996. Y para hacerlas aún más valiosas, incluyeron 12 Pokémon como cartas Prisma, lo que sería un equivalente a las Holo. Estos 12 Pokémon son Venusaur, Charizard, Blastoise, Alakazam, Golem, Machamp, Zapdos, Articuno, Moltres, Gengar, Mew y Mewtwo. Y como todas ellas tenían versión roja y verde, esto nos da 24 cartas Prisma. Estas cartas se vendían en cajas de 200 unidades con unas 12 Prisma dentro. Pero ahora viene lo bueno. Dependía de cada tienda individual cómo recargaban la máquina, o sea que la rareza de las prismas variaba que lo flipas. Por cierto, se sacaron en 2 tandas separadas y no tenían nada que ver con el verde o con el rojo. Esto es un error bastante común que incluso los dueños de tiendas de aquí en Japón hoy en día se equivocan, pero simplemente cortaron la colección por la mitad y la sacaron en 2 partes. No es que una parte fuesen las rojas y otra las verdes. No he conseguido averiguar por qué, además las 2 tandas estuvieron separadas nada más que un par de semanas, pero bueno, supongo que era para darle más tiempo a los niños a coleccionar o no sé. Pero esperad, aquí no acaba la cosa. Además, hay 6 cartas Jumbo gigantes que en un lado tienen pegatinas y al retirarlas revelas una nueva imagen. Y aquí vienen las cositas guapas, esos detalles perdidos en la primera generación, cuando ni ellos sabían lo que hacían, llenos de errores en los juegos, y obviamente las primeras cartas no iban a ser menos. De estas ilustraciones grandes, por ejemplo, salió el Charizard de un cuerno, que quizás hayáis visto o no alguna vez, y que en la propia carta de Charizard de la colección, por la perspectiva queda un poco indistinguible o ambiguo, pero aquí de frente no se puede ocultar el fallazo. Además, otra cosa bastante interesante es que tiene los nombres de los Pokémon en japonés, pero escrito con nuestras letras. Aquí, por ejemplo, podéis ver a Butterfree versus Hitokage o a Hitokage versus Fushigidane. Están guapísimas estas ilustraciones retro. La Super Bowl con una S escrita encima, textos en inglés bastante graciosos, la entrenadora chica, que no sé si lo sabéis, pero este diseño iba a ser usado originalmente para una protagonista femenina, que al final no pudieron incluir por las limitaciones de la Game Boy. En fin, detalles raros guapísimos de esta colección. Y ahora vamos al diseño en sí de la carta. En el frente, cada carta muestra al Pokémon con un arte de Ken Sugimori.
su número de Pokédex, su nombre en japonés y a veces una nota que dice intercambiado desde la versión roja o desde la versión verde, reflejando su exclusividad en los juegos. En ese sentido, este Machamp de aquí tiene bastante más rareza porque al ser de intercambio evoluciona pasándolo de cualquier juego, sea el rojo o el verde. Pero su versión verde, por ejemplo, sigue poniendo que tienes que pasarlo de la roja y en la versión roja pone que lo pases de la verde. Otro fallo gracioso. El fondo incluye letras enormes, difíciles de obviar, que dicen Monsters Collection y que parece, no sé, una fuente gratis descargada de Google. Y aparte tienen un texto tomado de un libro japonés llamado Pocket Monsters Pokédex que nunca fue publicado fuera de Japón. El texto original era en japonés y en las cartas está traducido a un inglés rarete. Las cartas Prisma tienen partes del Pokémon transparentes dejando que el efecto Prisma se vea. Por ejemplo, aquí lo estáis viendo en la cresta de Machamp, pero también lo tienen las garras de Golem, el fuego de Charizard, etc. Y esto crea un efecto bastante curioso. Y en el reverso de las cartas se muestra el sprite original del Pokémon de los juegos japoneses de Game Boy. Recordad que los sprites fueron modificados, aunque bien se puede decir arreglados, para las versiones occidentales rojo y azul, pero estas cartas tienen los sprites malitos de las versiones rojo y verde. Así que si queréis un tipo de merch de los sprites originales, pues estas cartas son casi la única opción. Luego tenemos información básica, el tipo del Poké, altura, peso, etc. Y luego una descripción más detallada del comportamiento del Pokémon, lo que vendría a ser la entrada de la Pokédex. Esto también viene del libro que os he comentado antes de Pocket Monsters Pokédex. Después al lado tenemos una cosa curiosísima que es una especie de barra que recuerda a una regla de medir mostrando su altura. Y luego tenemos gráficos circulares que muestran qué tan común es en cada versión. Los porcentajes de aparición de toda la vida, pero que recordad que en aquella época probablemente fuese el único sitio donde se podía averiguar esto. Una pasada lo detalladas que están esas cartas. Y ahora nos ponemos serios, porque es que resulta que solo 11 cartas, 11 Pokémon de esta colección tienen ilustraciones diferentes, más oscuras y detalladas y con descripciones muy creepy. Por ejemplo, Gengar. Pueden aparecer desde la oscuridad para robar vidas. Esto ya lo sabíamos de las Pokédex de los juegos, pero en la ilustración nos dejan claro, sin ningún tipo de duda, que estas vidas que roban los Gengar también pueden ser humanas. Tenemos también este Pikachu atado a una mesa de experimentos en la que parece que le están midiendo el voltaje, probablemente en contra de su voluntad. Tenemos, por ejemplo, esta ilustración de Poliwhirl en la que le podemos ver los intestinos, los órganos e incluso los huesos por dentro, o sea que Poliwhirl dentro de los guantes de boxeo tiene dedos realmente. También podemos ver dónde tiene la boca por si había algún tipo de duda. Y encima nos indican que es un dibujo hecho por el profesor Oak. ¿Acaso ha estado diseccionando ejemplares de esta especie para poder hacer sus macabros dibujos? Turbio, turbio. El caso es que estas ilustraciones tan oscuras están hechas por Benimaru Ito, que es un artista que también ilustró cartas del TCG, como este famoso Mewtwo con dedos que... bueno, dejémoslo en que tiene dedos grandes, pero cambiando la R por una L. Y es que este artista es bastante famoso por sus diseños creepies, y sin duda es un arte muy mal rollero. El caso es que este artwork de Benimaru te transporta a una época en la que Pokémon todavía no se había convertido en la franquicia más grande del mundo, un tiempo en el que un adulto se imaginaba una bestia salvaje y la metían así, sin más, sin pensar en los niños tanto, que a mí me recuerda mucho a todos los creepypastas y leyendas oscuras que circulaban en aquel entonces por internet sobre Pokémon, que muchas veces me quitaban el sueño y
es que al fin y al cabo el artwork de Benimaru nos recuerda que los Pokémon son monstruos. Y estas cartas, las cardas, son una de las poquitas formas que hay en el mundo de tener este tipo de artworks en forma física. Como os he dicho al principio, todavía son bastante fáciles de conseguir en cuanto a precio, no han explotado tanto como las cartas antiguas del TCG oficial, así que tenéis ahí todavía una oportunidad. Hay otra colección del mismo tipo que estas, pero de 1997, que en mi opinión es incluso mejor, porque los Pokémon salen haciendo ataques y al ser de aquella época en la que todo era bastante más brutal y creepy y menos decidido que iba a ser para niños, tenéis cosas como este Nidorina comiéndose un Voltorb, Paras chupándole la vida a un Weedle, y de este tipo de cartas salen algunas muy famosas como el Cubone llorando, el Coffin explotando, etcétera, etcétera. Si queréis que haga un vídeo también de las de 1997, que son incluso más turbias y en mi opinión más chulas incluso que estas del vídeo de hoy, pues apoyad mucho este vídeo, reventadlo a likes, y si veo que funciona bien, pues vendrán las de 1997 que son incluso mejores. Cuando haga el próximo vídeo de este tipo, hablando de colecciones raras de cartas o de artistas de cartas o cosas curiosas, os saldrá por aquí, y mientras tanto, si queréis, podéis ir a ver este otro de aquí en el que nos vamos todos juntos a ver cartas de Pokémon chulas de Japón. Os veo en uno de esos, os veo en el próximo. Bye bye.